Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre es un placer saludarlos a través de este programa La Estrella en la Salud y por supuesto a través de este canal por internet, Saludable TV. Y como siempre, pues bueno, tenemos temas muy interesantes de salud. El día de hoy precisamente vamos a hablar sobre las adicciones y no solo las adicciones físicas, sino también las emocionales. Y como siempre es un placer presentarles al doctor Salvador Ramírez Elizondo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, placer estar aquí en la Estrella de la Salud y claro con gran Perlita. Y hoy tenemos un tema muy interesante sobre todas las adicciones, como comentan, no solo adicciones, porque somos adictos a muchas cosas. Ahorita vamos a ver por qué son las adicciones emocionales, por qué muchos son adictos incluso a sufrir. Hay algunas mujeres adictas a los hombros y algunos hombres adictos a las mujeres y vamos a ver todas esas causas. De hecho, la productora era muy adicta a los pastelillos y ahora pues con un programa que también vamos a hablar de ello, hemos regulado mucho la alimentación y me cuento yo también que en su momento también porque eres adicto a veces a los dulces, en fin, la ludopatía, los videojuegos en los niños, tantas cosas que hay. Yo creo que si analizamos un poquito a lo mejor la personalidad o ahora sí que cada individuo, quizá podemos tener todos un poquito de adicción, ¿no? A lo mejor manías o adicciones, no sé, vamos a descubrirlo aquí, a través de este programa. Por supuesto, los invitamos a que tengan contacto directo con nosotros a través de las redes sociales, a través de mi Facebook, Perla Parra, de mi Twitter, Perla-Parra29 y por supuesto a través del mensaje o WhatsApp 81 11 19 13 13. Así es, mi Facebook Dragón de Nuevo León, líneas de contacto aparecen en pantalla, pueden mandarnos mensajes, WhatsApp y vamos a atender todas tus preguntas. Así es, y bueno, pues entrando de lleno al tema, ¿qué son las adicciones? ¿Cuándo se puede decir que una persona es adicta a algo? Bueno, adicciones, híjole, alguna vez me acuerdo hace un poco más de un año dimos una conferencia con un gran amigo, el doctor Agustín Jaime, relacionado con adicciones, y bueno, nos damos cuenta que adicciones, realmente al decir adicciones pensamos en una droga, el consumo de alcohol, de tabaco, etcétera. En la actualidad la ludopatía, el abuso, estar jugando los casinos, pero bueno, hay muchas adicciones de tipo emocional que van intoxicando a su organismo hasta generar incluso enfermedades físicas. Y esas adicciones, pues finalmente, ¿por qué se dan? Se habla por ahí, lo hemos visto mucho, como en el cerebro se fabrican hormonas, endorfinas, oxitocinas, también con un cóctel de hormonas que pues son fabricadas por alguna circunstancia. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien está triste, depresivo, que es muy común en la actualidad? De hecho, hay muchísimas personas en depresión y tienen algún problema determinado, están recordando todo el día, recordando, y cada vez que lo recuerdan están fabricando su cerebro esas hormonas, un cóctel que está haciendo los adictos, lo está repitiendo una y otra vez, lo platicas al vecino, a la amiga, lo recuerdas y se va fabricando ese cóctel y estás fabricando tu propia droga. Llega un punto en que ya se habla que más de 21 veces que lo estás fabricando y te haces adicto. Entonces empieza a ver la adicción y te empiezas a buscar básicamente las circunstancias en la vida que te lleven a eso, porque eres adicto a ese estado, adicto incluso a sufrir. Hay gente que es adicta a sufrir, hay gente que dice, bueno, no es corajudo, es adicto a provocar esos estados, es adicto a los dulces, bueno, está fabricando esos cóctel de hormonas que le da tranquilidad, felicidad a través de los dulces. Entonces, pues, son muchas de las causas. En las adicciones emocionales se habla, por ejemplo, que los círculos que son inconclusos, que no cerrados, por ejemplo, recuerdas todos los días personas, eventos o personas incluso ya fallecidas, las que más recuerdas o te vienen a la mente frecuentemente, que realmente es porque hay algo, y en muchas ocasiones son cosas que dejaste inconclusas, inclusive por ahí hasta personas que ya fallecieron, que no les dijiste algo o no perdonaste alguna circunstancia. Todo eso te está generando una intoxicación emocional y obviamente te va llevando a esos estados de intoxicación emocional e incluso de como una droga depender de esas
pues, circunstancias de la vida para llevarte a seguir sufriendo, a seguir solo, sola, a seguir incluso adicciones a la comida, entre otras tantas. Así es, vámonos por partes. Primeramente, bueno, sabemos que una adicción física, por así decirlo, puede, como dices tú, puede caracterizarse a través de aquella persona que dices tú, todo el día está tomando alcohol, todo el día está con los cigarrillos, que hoy en día es muy común ver que cada vez más jovencitos o menores de edad, incluso es una lástima verlos con el cigarro y tú los escuchas y les preguntas y los ves y dices, es que el estrés, es que el cigarro me produce tranquilidad, e incluso pues platicábamos hace poco en los medios de comunicación donde yo me desarrollé, era muy común ver a todas las personas, desde conductores, locutores, compañeros reporteros, personas, no sé, personajes del clima y en general gran parte del canal, si no, me atrevo a decir que el 95%, generalmente los veías en esos ratitos libres con el cigarro en la mano. Así como ellos, pues bueno, hay personas que con el alcohol o quizá, como dices, personas adictas a los alimentos, al chocolate, a tantas cosas, ¿no? ¿Cómo llega a este punto? ¿Cómo esta persona puede llegar a tomar ese vicio y también cómo aprender a reconocer que es una adicción? Porque generalmente los adictos, no, yo lo puedo controlar, yo me lo puedo quitar cuando quiera, yo lo dejo de la noche a la mañana. Sin embargo, vemos que pues en reiteradas ocasiones lo intentan y no se puede, ¿no? Sí, así es. Bueno, parte de eso, fabricando esa droga que lo está llevando a esos estados. Entonces, por ejemplo, se habla, por ejemplo, cuando pruebas la primera bebida, la cerveza, el cigarro, el sabor es fuerte, no es agradable. Pero cuando fumarse el cigarro, estás joven por moda, por costumbre, porque todos fuman, por aceptación en el grupo, no sé. Lo estás repitiendo periódicamente, llega un punto en que lo repetiste ya varios días o semanas y ahora ya fabricaste ese cóctel que ahora tu cuerpo pide esa droga. Entonces, estoy hablando del cigarro, no una droga como comúnmente conocemos, pero ya te fabrica ese estado para que estés pidiendo el cigarro, el alcohol, el refresco, etcétera. Y bueno, hablando de lo que me comentabas del cigarro, dices, bueno, se vive mucho estrés en el trabajo, en el medio que te desarrollabas, muchas horas sin comer, mucha presión y generalmente agarran el cigarro como un escape. Si nos vas a la medicina tradicional china, se habla que hay una combinación de elementos que es fuego sobre montaña, que representa al viajero. Entonces, una persona sujeta al cigarro, está fumando, dicen los chinos, es fuego sobre la montaña, el viajero. Por lo regular, esas personas están tratando de escapar de sus problemas y agarran el cigarro y lo canalizan. Entonces los chinos ven a alguien que está fumando en una posición, generalmente están haciendo esto, dices fuego sobre la montaña, está tratando de escapar de su situación, de su realidad, de sus conflictos, y lo canalizan en el tabaco, y al final de cuentas, si no sanas la raíz, a donde vayas te vas a llevar el conflicto, el problema. Muchas veces se van al trabajo y van arrastrando los problemas de la familia, los problemas cotidianos, y te los llevas al trabajo y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, mucho es por escape y llega un punto en que el cuerpo ya lo pide y ahora, aunque no lo ocupes, te obliga el cuerpo a que estés fumando, dependas de ese estímulo para relajarte, tranquilizarte, regular tu digestión, etcétera, como un efecto placebo para sentirte bien, aparentemente. ¿Qué pasa también con la ludopatía? A lo mejor no es algo que le estás metiendo al cuerpo, porque como decías al principio del programa, muchos pueden pensar en adicciones, sí, alcohol, cigarro y todo lo que a lo mejor tú consumes, que físicamente puedes consumir. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los ludópatas? Hay una sensación, una emoción, va mucho más allá de lo físico. Nos platicas después del corte, acompáñenos, estamos totalmente en vivo aquí en la Estrella de la Salud.
Muchas gracias por seguir en sintonía de la Estrella de la Salud. Muchas gracias a todas las personas que a través de las redes sociales y a través del celular nos están haciendo llegar sus comentarios, dudas y sugerencias. Por supuesto, las vamos a tomar muy en cuenta. Y el día de hoy, en este día especial de muertos, pues estamos hablando de un tema que ciertamente preocupa a muchas sociedades, en especial a Nuevo León, ¿no? Sobre las adicciones. Lejos de tener el concepto de un adicto, de una persona adicta que puede ser quizá un alcohólico, un fumador, incluso una persona muy comelona, por así decirlo. Bueno, hablábamos también que hay personas adictas a sufrir, adictas a muchas otras cosas, adictas al sexo, adictas a 20,000 cosas. Y también hablábamos de la ludopatía, que hoy en día se da muchísimo en Nuevo León, y es una tristeza que lamentablemente después de hechos violentos que se suscitaron en su momento, decías tú, era como, o bueno, al menos yo cuando trabajaba en medios de comunicación, muchos decíamos, quizá es el momento de que las personas reflexionen de lo que pasó, del peligro, de lo que pudo haber habido en su momento. Sin embargo, tú sigues viendo los casinos llenos. Esas personas que van ahí o que están ahí, muchas podrán ser sí por diversión, pero otras ya por enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa neurológicamente o fisiológicamente hablando en un ludópata? Sí, bueno, eso aquí, como hablamos en el bloque anterior, bueno, el cerebro fabrica su cóctel de hormonas, endorfinas, oxitocinas. De hecho, por ahí una vez el doctor Roche me explicaba que son como endocannabinoides, que son como cuando eres adicto a la marihuana, tu cuerpo fabrica algo parecido, tú estás adicto. Entonces, una persona que está en estados expresivos, que busca escapes, canaliza la energía a lo mejor al juego. En este caso es como, bueno, uno que es deportista, a veces siente cierta adrenalina por entrenar, por hacer ejercicio, por ir a una competencia. A lo mejor esa misma adrenalina, esa misma emoción la fabrican los ludópatas a través del juego. Entonces es esa emoción, esa adrenalina de que qué va a pasar, voy a ganar, la tensión del juego, que realmente unas 2 veces he entrado a un casino. Yo a lo personal lo encuentro chiste meter monedas, jalar una palanca y esperar a ver si gano. Pero ves a la gente y con esa tensión, esa emoción de que jala la palanca y a lo mejor voy a ganar. Entonces es como un disparo de adrenalina, ese cóctel de endorfinas está generando tanto química en el cerebro y en el cuerpo que los mantiene en un estado de tensión y alerta que te hace adicto. Entonces, detrás de todo, como se habla mucho en la PNL, hay una ganancia secundaria. ¿Cuál es la ganancia secundaria a veces de eso? Entonces, muchas veces lo he visto cuando he dado clases en colegios, por ejemplo, hablando de la ludopatía. Algunas son un colegio aquí de los importantes, en teoría, de Nuevo León, de Monterrey, de los que por algo de gente pudiente. Y era triste ver muchachitos jóvenes de secundaria que ya apostaban, ya jugaban. Y te estoy hablando, por ejemplo, la primera experiencia que tuve eso fue en 2001. Ver niños de secundaria en el 2001 con 3,000 pesos en la bolsa. Y se reunían, me acuerdo que por ahí, por cerca de una avenida Fleteros, hay un centro comercial muy grande ahí, enfrente había una tienda como depósito, y tú entrabas en un depósito normal, pero había como una especie de espejo, y eso era una puerta, adentro había puestas como un mini casino, y estos muchachos de secundaria iban ahí. Entonces era triste ver que ya tenía esa presión de adicción por estar jugando y apostando, pero veías detrás de eso que dices, bueno, primero, ¿cómo tienen ese dinero? Los papás se los dan, y generalmente los papás no los atendían. O sea, era como casi te dan dinero para que te diviertas, mientras yo me voy de viaje, mientras yo me ocupo en negocios, etcétera. Entonces veías que a esos niños les faltaba atención, les faltaba cariño, muchas cosas. De alguna manera estaban supliendo esa necesidad, esa carencia emocionales. Exactamente. Y pasó a muchos de esos niños eran niños problemas en el colegio. O sea, de hecho, pues yo daba clases de Kung Fu y, híjole, era a veces complejo controlarlos. Yo recuerdo que muchos de esos niños pasaron 4 o 5 años, ya estaban en carrera, unos ya terminando carrera.
y me fueron a buscar alguna vez y fue para mí gratificante que me fueran a buscar, platicaran conmigo y me dijeran que tenían el recuerdo cuando yo les di clase y que se acordaban del problema que eran y que yo como quiera ahí estaba y los aguantaba y que les había servido mucho eso. Y ya los veías ahora más tranquilos, más ordenados, pero dices, bueno, a final de cuentas esa carencia de atención, de a lo mejor del cariño de los papás, la suplieron en el juego. Ya los llegué a ver ordenados, más ordenadones, estudiando. Espero que en la actualidad sean hombres de bien, pero verlos a esa edad jugando, pues que te habla de que a lo mejor una etapa adulta pues tal vez sea peor, o en el adulto pasa lo mismo. A lo mejor esa necesidad, esa carencia de atención la canalizan en el juego, en el sentir esa adrenalina y se vuelve una adicción al fabricar ese cóctel de hormonas que ahora tu cuerpo depende de sentirlo. Y también es común que las personas nieguen este problema, ¿no? Sí, así es, pero hay unos problemas, de hecho platicas con ellos y no, pues yo estoy bien, no me voy a distraer, a despejar un rato. Sin embargo, conozco gente que va casi a diario, si no es que a diario. Y que le amanece ahí y conocemos casos de personas que han perdido su patrimonio, su dinero y fuera de lo material que pudiera tener algún valor económico, es también perder a la familia, ¿no? Perder al esposo, a la esposa, a los hijos. Sí, pasa lo mismo, empieza a descuidar la familia. He conocido algunos casos de personas, como comentas, que llegaron a apostar tanto que incluso propiedades y perdieron. Y ahora esa adicción que como ya no tienen el dinero para apostar, lo canalizan en el alcohol, pero están buscando un escape. Entonces, detrás de ello hay algo, una raíz que puede ser una raíz emocional muy fuerte, y si no la atacas de fondo, a veces es complejo, porque también se dice que no puedes reprimir es como un hábito, no lo puedes reprimir. Entonces llega una persona adicta, por ejemplo, hablando del tabaco otra vez, y por ahí hay incluso te ponen unos parches para dejar de fumar, y sí, en efecto te aplican el parche y mañana ya no fumas, pero ¿qué pasa? La persona se vuelve irritante, agresiva, o empieza a un grado de obesidad muy fuerte, porque está reprimiendo algo. Entonces no lo puedes reprimir, tienes que cambiar ese hábito, sustituirlo, cambiar esa para otra, canalizarlo a otra, esa energía a otro punto. Entonces ahí lleva, pues bueno, a veces canalizar terapia, que la persona acepte. Y bueno, en la actualidad también hay métodos y hay formas también, incluso estamos hablando algo de la herbolaria, cómo hemos visto resultados. Así es, precisamente hacia allá iba mi pregunta de cómo atender o cómo canalizar a un paciente que es adicto. Platicabas, no sé, en el caso, por ejemplo, de los fumadores, que se les coloca este parche que sí, muchos empiezan a dejar de fumar. Sin embargo, pues canalizan su energía o su necesidad en otro tipo de cosas, en alimentos, en agresión, y bueno, que hay alguna manera más natural, más controlable, más eficaz. Ya nos lo dirás. Después del corte, acompáñenos, seguimos con más información aquí en La Estrella de la Salud. El día de hoy estamos hablando sobre adicciones. Estamos totalmente en vivo aquí en su programa La Estrella de la Salud, por supuesto. Estamos en contacto directo a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Y pues bueno, retomando un poquito el tema, estamos hablando de adicciones. Hablábamos de que, no sé, yo como familiar, como amigo, como pareja, puedo llevar a alguien a tratar de curar este problema, hablando del cigarro, hablando del alcohol, hablando de muchas otras cosas, incluso drogas. Y en general, pues son terapias que parecieran como muy traumáticas, incluso a veces para el paciente, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando a un fumador se le pone un parche? Quizás sí pueda dejar el vicio del cigarro, pero lo ves irritable, lo ves sufriendo realmente porque pues es una necesidad, su cuerpo lo está pidiendo. También la familia, las personas que están alrededor la llevan porque es una ira, es un coraje, es una agresión o quizás una depresión. Hay pacientes que
que se pueden manifestar de diferentes maneras, ¿no? ¿Qué pasa con el Alcohólico Anónimo? No estoy diciendo que los centros no funcionen, pero sales de rehabilitación y muchos recaen a las pocas horas o al poco tiempo. ¿Cómo puedo combatir una adicción ahora sí que sin afectar tanto, y ahora sí que no vaya a dejar esta adicción y tomar alguna otra? Sí, bueno, aquí es obviamente es todo un trabajo. De hecho, como te decía, un hábito lo vas a cambiar por otro. Entonces, generalmente, y lo he dicho muchas veces, híjole, es como cuando vas al psicólogo. Vas, vomitas, regresas y te vuelves a infectar con los mismos tacos contaminados. Entonces, aquí a veces pasa lo mismo. Va el adicto a un centro de rehabilitación, aparentemente se rehabilita, pero regresa al entorno donde a lo mejor es la raíz de lo que lo ha hecho formar un escape. En muchos de los centros de rehabilitación, bueno, se les da esa rehabilitación donde los canalizan a actividades, incluso les enseñan algún oficio, donde canalizan toda esa energía, esa tensión y esa fuga o ese escape, y muchos se han rehabilitado, han cambiado o buscado una salida. Generalmente hay que cambiar mucho a veces las raíces, y a veces hay programas de rehabilitación o incluso trabajo, terapias de tipo emocional para sacar todo ese tipo de raíces. Hablando de adicciones en general, incluso la arbolaria tiene soluciones. Incluso el doctor Agustín Cayango, él trabaja en la clínica de adicciones. Él ha usado arbolaria incluso con adictos a drogas muy fuertes. Incluso me ha platicado de casos hasta con opio, heroína y tantas drogas que hay por ahí, donde ha visto cambios y resultados en la gente. Y aquí, por ejemplo, estamos hablando de la arbolaria, y hablamos de que hay una química en el cerebro y cómo modificas eso. Generalmente se han hecho pruebas con muchos tipos de herbolaria, muchas plantas, y en algunas funcionan, pero el cambio es prácticamente temporal, es decir, mientras estés aplicando la herbolaria funciona, la dejas de aplicar y regresan. Hay una planta, de hecho la raíz de Kudzu, que es esa planta, pues allá en el sur, allá por el Amazonas y el Perú, por ahí se da esa planta, la raíz de Kudzu. Y bueno, veían que, por ejemplo, con los mineros, se iban los mineros y ellos se emborrachaban, mujeres y todo, un desorden. Regresaban a la ciudad, al pueblo, a la comunidad, y con las esposas esperando, y un problemón. Entonces, el brujo ahí de la región les daba herbolaria, se controlaban, si iban otras a trabajar, regresaban igual. La raíz de Kudzu observaron que al empezar a aplicarla, sí generaba un cambio, o sea, se controlaban, se iban otra vez y regresaban más o menos controlados hasta que se iban regulando. Entonces se dieron cuenta que esa raíz de Kudzu, principalmente sobre todo en el alcoholismo que se manejaba, se veía ya en esa zona, sí modificaba en parte esa química del cerebro. Entonces, al regular ese estímulo, empezaba a bajar esa ansiedad o esa dependencia por el alcohol, por el consumo de tabaco. Entonces, la raíz de Kudzu es un elemento bien importante que ayuda mucho a ir regulando esa química para lo que son las adicciones. Yo creo que es las plantas principales dentro de la herbolaria de la Estrella de la Salud, y en el caso de adicciones. Y hay combinación de elementos. Obviamente, cuando hay drogas, la droga que sea, generalmente el hígado está intoxicado. Cuando la causa muchas veces que tengo una adicción, como incluso lo hemos visto en los niños con las consolas, los videojuegos, el Facebook, etcétera, muchas veces detrás hay una depresión. Cuando el hígado no está sano, lo vemos en la medicina tradicional también, puede generar depresiones. Entonces es importante limpiar el hígado. Entonces hay una planta, el cardosanto, que sirve mucho para limpiar todo lo que tiene que ver con hígado, vías biliares, etcétera. El diente de león, que también te ayuda a purificar la sangre, a limpiarla y a limpiar el hígado, que pues el hígado es un laboratorio, es el que procesa todo, o sea, mucho de las toxinas. Hay elementos como la valeriana, que ayuda a regular el sistema nervioso, que hay que regular también esa parte. La pasiflora, por ejemplo, la flor de azar, que son elementos también que se ayudan mucho cuando hay depresiones atrás, cuando hay tristezas, cuando hay llanto ahí acumulado, ayuda a regular el sistema nervioso.
y a regular mucho de esa tristeza o esa ansiedad que está ahí guardada. Y el palo azul, por ejemplo, que también te ayuda a limpiar todos los conductos, los riñones, sacar toxinas. Entonces es bien importante regular, desintoxicar el organismo, limpiar la sangre como la ortiga, que algunas platicamos de la historia cuando salen los osos, que desaparece frecuentemente en casa, y despierta en marzo, entre la primavera, y el oso se toma la ortiga para desintoxicarse, limpiar su sangre. Entonces estamos hablando de que tenemos elementos para limpiar la sangre, desintoxicar tu cuerpo, para purificar riñones, purificar el hígado, y también plantas para regular tu sistema nervioso, todo lo que va detrás de emociones. Entonces, y la red de Kutsu, que ayuda a modificar esa química del cerebro. Entonces estamos viendo que en toda esta fórmula vas cubriendo todos los aspectos, y al limpiar tu organismo, desintoxicarlo y regular esa ansiedad por ese estímulo que te está llevando a una adicción, empiezan a desaparecer. Y bueno, yo en lo personal he visto muchos casos, de hecho cuando estuve yendo allá a Galeana, vi muchos casos allá en Coahuila. Uno de ellos fue un tío, hermano de mi padre, que desde que yo tengo uso de razón, toma, y tomaba bien, o sea, estamos hablando que le metía fuerte a las cervezas diario, y ya ahora a los 70 y tantos años, promedio se llegaba a tomar hasta 10 caguamas en un día. Entonces estamos hablando que es un resto. Abrías el refrigerador, siempre había cerveza. Entonces fuimos a visitarlos, y me acuerdo que le sugerí esta fórmula, le dije, vamos a probar esto, y la empezó a tomar. Me acuerdo que fue un mes de diciembre, principios, regreso a principios de enero, un mes más o menos, y me dice, es que esto no sirve, esto no está bien. Le dije, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Y dice, no, es que oye, ya me tomo 2 caguamas y con mucho asco, ya no puedo tomarme más. Me da asco, o sea, ya no puedo, a veces en 2-3 días no tomo nada, y le entro 2, 3 y con mucho asco, y no puedo pasar de 3, o sea, a veces 2 y ya no quiero. Entonces me di cuenta que lo estaba regulando, lo estaba controlando, al grado de que dices, bueno, no es que no tomes nunca, pero al menos toma de vez en cuando, ocasional, o lo que el cuerpo ocupa, como cuando hablamos de obesidad, no comes lo que requieres, no de más. Sí. Y lo empecé a ver en Galeana con gente también que tomaba diario, que empezaron a bajar el estímulo al grado de que me dice, no, pues ya nomás tomo el fin de semana, y se junta la familia. Y ya hubo una persona, de hecho, un maestro, que me dice su esposa, antes tomaba diario, el fin de semana tomaba, y ya en la noche ya estaba bien pasado de copas y ya ni nos atendía, y ahora ya no toma el fin de semana, pues creo que hace una carne asada para mis hijos y para mí, se toma 2-3 cervezas, pero todo bien en familia. Entonces, bueno, siguió tomando, pero de 2-3 cervezas, sí, y estar controlado de una manera moderada, a perder tal control. Así es. Y bueno, platicábamos también de lo que son pues las adicciones emocionales. ¿Cómo combates? ¿Cómo te das cuenta de una emoción? Porque quizá para el paciente o para esa persona pueda ser normal llorar a diario, puede ser normal recordar esas cosas tristes, recordar a su esposo, a su esposa o a sus difuntos. ¿Cómo te das cuenta cuando ya es algo habitual? Sí, bueno, ahí híjole, lo hemos visto, y sobre todo, por ejemplo, como dices tú, en estas fechas, te das cuenta que, por ejemplo, me he topado con gente que ha guardado el luto por años, se niega a desprenderse de esa emoción, guarda todavía las cosas, a lo mejor hasta del 30 años que falleció el papá o la mamá, guardan ahí todos esos recuerdos emocionales. Entonces lo hemos visto mucho como son anclajes espaciales que afectan. Cada vez que lo tienes, lo ves, hay un anclaje que te recuerda y te lleva a ese estado y te baja, y te lleva a la depresión, incluso depresiones profundas. Gente que todos los días está con ganas de llorar y dice, es que no sé por qué, quiero llorar pero no sé por qué. Vienen estas fechas, se acerca día 2 y recuerdan a los difuntos, y días sobre antes. todo también cuando se acercan mucho las épocas navideñas, ¿no? Uh-huh. Que para muchos puede representar más que alegría, convivencia familiar, es como depresión, incluso cuando empiezan hasta los días de invierno. Quizá puede haber un día gris, lluvioso, frío,
y hay personas que no les gusta esta época, ¿no? Es porque se sienten deprimidos, se sienten mal, se sienten tristes, se sienten sin ganas. Son emociones, ¿no? Son adicciones emocionales que están ahí. Sí, son adicciones emocionales y que obviamente eso va a desencadenar a corto o mediano plazo en una enfermedad física. Entonces, por ejemplo, una adicción emocional, recuerdos pasados, tuve un conflicto con una persona hace 20 años, todavía no suelto, no perdono, y a lo mejor me está provocando irritación, gastritis, colitis, estreñimiento, incluso estados depresivos de que no me deja estar en paz, quiero ser feliz, pero no suelto y por lo tanto no puedo ser feliz o estar en paz. Así es, bueno, como estos hay muchos ejemplos más de los cuales hablaremos al regresar del corte. Y bueno, antes de cerrar nuestro programa, por supuesto estábamos hablando de las adicciones emocionales. ¿Cuántas personas conocemos que quizá truenan con el novio, vienen de un divorcio, no sé, quizá vivieron una emoción muy fuerte al perder algún familiar, algún amigo, algún hijo, algún padre, y siguen recordando ese dolor, no porque esté mal cuando muere un familiar, pero reviven esas emociones como si hubiera sido ayer, ¿no? Con ese mismo dolor, con esa misma angustia, y puede pasar toda su vida así. Sí, ahí lo que estás comentando, fíjate lo que hablamos casi al principio del programa, estás reviviendo el evento casi, está tu fisiología, todo lo que da, y ahí está ese recuerdo, lo vuelves a activar, se activa esa fisiología, el sentimiento, y empiezas a segregar ese cóctel de hormonas, y te está fabricando esa adicción y cada vez te lleva más, hasta que lleva a estados profundos de depresión, tristeza, angustia, enfermedades físicas, o incluso que a lo mejor lo suplas por alguna droga que puede ser, incluso lo hemos hablado mucho, incluso si has estado triste y a nivel inconsciente hay recuerdos alegres o dulces cuando tenías fiestas y lo canalizas a estar comiendo dulces, chocolates, panes, etcétera, que hemos visto últimamente gente que dice, es que apenas acabo de comer y ya quiero más pan. Así es. Entonces está llevándolo su cerebro a esa droga, a ese estímulo para estar pues supliendo esa necesidad o ese estímulo con algo. En este caso, pues generalmente lo canalizas al alcohol, al tabaco, al juego. Afortunadamente, bueno, la Estrella de la Salud brinda esta alternativa de salud que como mencionabas, en el caso de tu tío o de muchos otros pacientes que hemos tenido por ahí, me acuerdo de un señor en Matehuala, sí, el cual llegó su esposa toda angustiada porque el señor decía se fumaba 2-3 cajetillas diarias, era impresionante, y ella, pues hay que decirlo, a escondidas de su marido, literalmente cambió de botecito esta fórmula y comenzó a darle el producto, y prácticamente de un mes a otro pues vio los resultados, no sé, de este señor de fumarse una cajetilla, 3 cajetillas, quizá llegó a fumarse hasta media cajetilla al día, ¿no? Y la señora estaba muy contenta porque realmente cuando estas personas o estos pacientes comienzan a probar el tratamiento, realmente ven los resultados de inmediato, y sobre todo que no tiene estos efectos o estas consecuencias de las cuales hablamos cuando generalmente son parches o algo más dirigido a la medicina alópata, que es válido cuando alguien se quiere tratar, cuando alguien se quiere recuperar, pero al menos no se ven esos efectos así tan malos o tan notorios, ¿no? Que pudiera ser de que alguien está de muy mal humor o hasta la agresión cuando estamos hablando de personas con adicción al cigarro, ¿no? Entonces, para todas las pacientes, señora, usted que está en casa viéndonos, escuchándonos, todos yo creo que conocemos de cerca a alguien que es adicto, incluso hasta la comida, puede ser a los dulces o a estas adicciones emocionales, a estar triste, a estar deprimido, a estar llorando, a no querer ver a nadie, no querer salir,
simplemente pues usted puede recomendar esta fórmula, o por supuesto si quiere conocer más detalles de la misma, el costo, dónde se puede conseguir, puede llamarnos a través de nuestros teléfonos o bien a través de las redes sociales. Y por supuesto, como ya es tradición en nuestro programa, vamos a regalar consultas para todas las personas que estén interesadas, no solo en diagnosticar alguna adicción, sino también alguna otra persona que tenga por ahí alguna enfermedad o que quiera ser diagnosticada de una manera diferente y original, puede acudir con nosotros. Sí, así es. Las personas que nos envíen mensaje o nuestras líneas de contacto o un WhatsApp o mensajes a nuestras páginas de Facebook, Dragón de Nuevo León, Perla Parra, vamos a regalarles una consulta iridológica en la cual a través del iris podemos ver cómo está tu organismo, qué estado tiene, si hay enfermedades por ahí que se pueden estar desarrollando, incluso si hay qué tanta toxicidad puede tener tu organismo, incluso personas que llegan que dicen yo he fumado por mucho tiempo, que cómo están mis pulmones, están ya muy contaminados o no, lo podemos revisar y darte un tratamiento adecuado. Así es, por supuesto hemos llegado al final de nuestro programa, pero nos despedimos no sin antes recordarte que nos esperamos el próximo lunes totalmente en vivo aquí en La Estrella de la Salud. Gracias por los comentarios y pues bueno, hasta pronto. Cualquier cosa, estamos en contacto a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla.